Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la nueva edición del Partidor, el podcast del Club Hípico de Santiago, haciendo memoria, recordando a grandes protagonistas, a grandes caballos y grandes historias de la hípica chilena. Hoy nuevamente junto a Diego Sánchez, hablamos la última oportunidad, Diego, de Cambridge, y hoy día vamos a recordar una de las mejores generaciones de los últimos años, la del año 2011, con grandes caballos, Omayad, Quick Casablanca, apareció después Dime Qué. Lindos recuerdos que se nos vienen hace 14 años acá en el club. Extraordinario, muchas gracias Felipe nuevamente por estar en tu podcast y esta vez en el Salón Mármol. Podcast, en ¿no? el Ojalá fuera mío. Bueno, en el Salón Mármol en esta ocasión, aprovechando ya que el otoño ya llegó, mientras nos vamos acercando al institucional, que se viene muy bueno a propósito. Claro. Tú decías lo de Omayad. Debe haber sido el 2011 uno de los mejores años de Lara Sumaya, ¿o no? Porque al otro lado del Mapocho tenía a Mani y tenía a Omayad, que era el gran rival a vencer y el monarca hasta que fue avanzando hacia el ensayo. Correcto. De repente pasa eso, que hay preparadores o aras o jinetes que tienen como sueño y les sale todo. En este caso, como dices tú, lo de Omayad fue impresionante, lo de Lara Sumaya, porque saca dos caballos que además no eran de líneas sanguíneas tan espectaculares. O sea, Omayad, un hijo de The Mighty Tiger, un potro que dio muy pocos caballos, muy pocos realmente buenos como Omayad. En el caso de Amani, una yegua que no solamente era buena, era excepcional, que destruía a sus rivales. Un año, la verdad, de maravillas, y que de hecho en el caso de Omayad comienza muy rápido porque este caballo dominó el proceso selectivo desde un comienzo, porque ganó el clásico del debut Potrillos. Así es. A lo largo de la historia son muy pocos los caballos que hayan dominado de principio. Este no llegó al final, pero sí dominó hasta el nacional. Sí. En general, el que gana el debut Potrillos como que es un caballo que se termina diluyendo conforme pasa el proceso. Salvo Fortino, Callarmi, estamos hablando de campeón y triples coronados. Sí. Bueno, Callarmi no ganó el debut, ganó el cotejo, me parece. Pero Fortino sí. Claro, Fortino ganó el debut, correcto. Hay otros caballos, por ejemplo, que a lo mejor corrieron el debut y no lo ganaron. Me acuerdo de memoria, por ejemplo, del Pícaro, que llegó segundo de Cari Blanco, que después fue al Hipódromo Chile. Pero en general, el ganador de los clásicos, el debut, no termina siendo el campeón. Puede ser bueno, pero no necesariamente el campeón. Pero lo de Omayad los primeros meses fue, pero criminal. Sí, hay una señal que uno la ve ya con el diario del lunes, cuando ha pasado el tiempo, que a medida que van aumentando las distancias se van estrechando las diferencias entre Omayad y Quick Casablanca, que fue su eterno escolta. Exacto. Y ya a medida que vamos avanzando, ya entraremos en el detalle, con polémica incluida, y finalmente con un ensayo que deja fuera a Omayad y a Quick Casablanca, y con una sorpresa para todos. Por supuesto, así que no se separen de nuestra compañía, porque vamos a comentar, a recordar, a hacer memoria de la gran generación 2011 aquí en el Club Hípico. Tal como comentábamos, Diego, Omayad gana el clásico del debut Potrillos, eso fue en enero, y después va a volver recién en mayo, 4 meses de ausencia para ganar el cotejo de Potrillos. En ese momento ya aparecía un caballo que en el papel podría ser uno de sus retadores, como el caso de Quick Casablanca. Y hay algo muy importante que es lo que tú mencionas, Diego, el tema de la distancia. A Quick Casablanca le quedaba corta la distancia, mientras que Omayad se sintió bien en cortos recorridos. ¿En qué momento de un proceso selectivo tú crees que uno ya puede decir cuál es el posible campeón de la generación? Qué difícil. Yo creo que marcar la milla con autoridad. Claro. Yo creo que ese debe ser el punto bisagra entre los caballos que terminan bajando a 1003, quedándose. Pero el que gana con autoridad en esa alza de la milla, 1700 metros, en este caso del Club Hípico, yendo al proceso, Alberto Villalinfante, previo al Nacional Las Pollas. Yo creo que hay un caballo que gana con autoridad en 1700, demuestra que por lo menos puede soñar con el salto a los 2 kilómetros. Bueno, de hecho, este caballo Omayad ganó, pero por masacre, el Alberto Villalinfante, esa carrera historiada que se corrió acá en el Club Hípico, que de hecho tiene esa anécdota de la apuesta que, no sé si te acuerdas tú, que le hicieron en Antofagasta, creo, que terminó aniquilando el dividendo 1.10. Sí, es famoso. Venía de ganar en su recorrido Omayad con mucha facilidad, y mientras aumentaba la distancia ganaba con mayor facilidad, hasta que llega esta prueba en el cual se dice extraoficialmente que desde Antofagasta le apostaron 150 millones de pesos a ganador, un caballo que había pagado $1.10. ¿Pero fue a ganador o fue a ganador? Yo creo que fue a segundo o a tercero. El mito que yo conozco es que era ganador. ¿Por qué digo esto? Porque finalmente el caballo termina ganando, pero le costó más, termina ganando por 3/4 de cuerpo, cuerpo, le costó más de la cuenta. Uno se imagina ese apostador y hacía tercero ganador, lo que debe haber sufrido allá en Antofagasta.
Pero eso produce un cambio radical en la hípica en este país, en el sistema de apuestas, porque a partir de ahí los hipódromos decidieron que la apuesta o el pago mínimo ya no era $1.10, sino $1. $1. Ahora, por el tema del algoritmo, para que un caballo pague $1, la diferencia de apuestas con los demás debe ser una brutalidad. Piensa que ni Callarmi pagó $1. Es verdad. Pero en este caso de Omayat, la diferencia de juego de volumen que generaba con los otros caballos, hay una carrera en específico en que este caballo abre pagando 1.10 y Quick Casablanca pagaba como $40 y era el que estaba segundo más jugado. Era una locura la cantidad de plata que movía Omayat. Sí, lo de Omayat, y también no podemos dejar fuera lo que fue su partner, en este caso Óscar Ulloa. Se conocían y se entendían a la perfección. Y eso lo vimos desde el debut en adelante. Cada vez que Óscar le pedía al caballo, el caballo pasaba un cambio y se notaba con una contundencia hasta que fuimos llegando ya a la polla en adelante, donde empezaron un poquito los problemas. De hecho, yo tuve la posibilidad, bueno, con Óscar, no sé si somos amigos, pero sí tenemos muy buena relación, compartimos harto. Y sabes que hasta antes de Callarmi, tú le preguntabas a Óscar cuál es el mejor caballo que hay corrido. Y siempre te decía Omayat. Yo creo que ahora cambió a Callarmi, pero él siempre Omayat lo ha tenido, pero una primera línea de los mejores caballos que corrió, independiente que no pudo ganar el ensayo con él. Pienso que Óscar ha ganado 4 ensayos seguidos y aún así Omayat lo tiene súper arriba en su consideración. Y pasa algo súper interesante. Mientras aumentan las distancias, como que Omayat se le empieza a acabar un poquito esa benzina. Pero la de Quick Casablanca empieza a ser cada vez más interesante. De hecho, Pablo Gómez, que es el propietario del Estudio Carillanca, el dueño de Quick Casablanca, él decía, ya como en la polla de Potrillo, ya estaba aburrido de llegar segundo. Aburrido. Y estaba aburrido de que siempre Juan Pablo a veces le decía, espérate cuando lleguemos al Nacional, espérate al ensayo. Ya estaba aburrido la excusa porque ya lo tenía de casero, obviamente, Omayat. Y más encima él sentía de que quizás después del triunfo de la polla se habían ido las opciones. Pero después llega también otra carrera súper historiada, la del Nacional Ricardo Lyon, donde gana el caballo Quick Casablanca en cancha, pero es distanciado. Sí. Que te acuerdas que fue una carrera súper polémica un día viernes que terminó hasta con botellas. Sí, fue la primera derrota en cancha, de hecho, de Omayat, en una carrera que volví a revisar antes de que conversáramos del tema. Y sabes que me siguen quedando dudas sobre el criterio de distanciamiento cuando un ejemplar no toca al otro y tampoco la apertura o el movimiento no es tan impulsivo ni invasivo. Entonces, hemos visto muchas carreras que bajo situaciones similares no se ha distanciado. Claro. Entonces, eso genera un debate en la hípica. Los comisarios de aquel entonces tomaron la determinación, son los encargados de hacerlo, tendrán el criterio y la conversación previa. Pero insisto, yo vi varias carreras, una de ellas, me acuerdo de Connector Isaac Berrío, que no fue distanciada, me acuerdo Pedro Hurtado después decía, fue una viveza de Berrío, que fue verdad. Berrío lo fue moviendo y finalmente... Como el latino, justamente, como el latino. Entonces, creo que es un bonito tema de debate finalmente, bajo qué criterios a veces sí y a veces no se distancian. Claro, lo que pasa es que el criterio es básicamente de decir si la molestia, por muy pequeña, ínfima que haya sido, influye en el resultado de la carrera o no. Ahora, eso es tan interpretativo que es como esos penalcitos. Nunca vas a dejar a todos contentos. Pero el concepto molestia, Felipe, es tú te pones al lado, el otro se va moviendo, no lo has tocado, ¿lo estás molestando o...? Ahí entra, de verdad, hay una línea muy demasiado sutil, delgada. O sea, imagínate, han pasado 14 años y todavía no nos ponemos de acuerdo si procedió o no. A mí, con la pistola en la cabeza, yo creo que debieron haber pagado la carrera. Yo también creo lo mismo. Sí. Me parece que fue un poco exagerado el distanciamiento. ¿Cuánto pesó? Quizás que era el favorito Omayat también. También esas situaciones externas también a veces pesan en la decisión. Así como uno dice, Colo-Colo siempre le cobran los penales porque es el equipo grande. En este caso a veces quizás también pesa un poco porque ya, igual hay defensores del distanciamiento, pero es demasiado mínimo, demasiado como a mi juicio, como para entregar ese distanciamiento. A mi juicio yo creo que así con la pistola en la cabeza, yo creo que deberían haberla pagado. Y creo que finalmente el hecho de que situaciones similares en carreras distintas no se haya distanciado, si el caballo no acusa que se asuste, que cambie su forma de actuar, creo que no se debiera distanciar. Me quedo con la sensación que fue también lo mismo que tú, el ganador en cancha quien debió haber sido. Sin embargo, la historia dijo otra cosa. Y otro hecho que es anecdótico, increíble, los dos hermanos, Óscar con Gonzalo, en una polémica que me imagino que quedará en la casa, en el almuerzo familiar del día domingo. De todas maneras, imagínate, ya en esa época Óscar Ulloa y Gonzalo Ulloa, al igual que ahora dirimiendo grandes estelares y siendo integrantes de una de estas carreras históricas, que además le dio un gran condimento al ensayo, porque el ensayo ya venía a ser esa carrera de la coronación, donde Omayat, no quiero decir que estaba perdiendo aceite, pero ya no era ese caballo criminal de un comienzo imbatible,
donde Quick Casablanca uno decía ya con 400 metros lo vamos a ganar, y al final pasa lo que nadie esperaba, que aparece un tercero en discordia que les termina ganando, como el caso de Dime Qué. Dime Qué de Miguel Medina pagando 2 dígitos, 10 veces lo apostado, cuando el foco y los ojos de todos nosotros estaban en ese duelo. Era como una carrera entre todos y el resto era un Memo Wolf, pero aquí en versión el ensayo entre Quick Casablanca y Omayat, y aparece este invitado de piedra, sorpresivo, y se queda con la victoria y gana de manera muy contundente. ¿Sí? Y sabes que nosotros lo conversamos en el último capítulo. Elías Toledo, Diego. Lo que pasa muchas veces en estas carreras donde todos corren contra otro, no corren contra todos, sino que corren contra uno en específico, varias veces terminan pasando este tipo de situaciones. Entonces, cuando Omayat y Quick Casablanca corrieron entre ellos, le hicieron la carrera a Dime Qué, que hizo una carrera perfecta, vino cómodo, se le presentó por afuera, pasó de largo y ganó con mucha autoridad. Había sido un buen caballo el proceso, tampoco fue una gran sorpresa que definiera, la sorpresa fue que ganó, pero era un caballo que se había visto bien, además de línea sanguínea muy fondista, hijo de este potro Uchan Terras, de Laras Portapía, ganando con gran autoridad para el corral de Miguel Medina, una gran alegría para ese corral, me acuerdo, aparte de ganarle esos dos tremendos campeones, y todos quedamos con cara de sorpresa ese día, porque todos esperábamos otra definición, como dices tú, el Wolf Memo, pero de 2 caballos acá, y termina apareciendo un caballo que tenía la tercera cuarta opción. Concuerdo contigo que Dime Qué tenía pergaminos, había figurado, había ganado sus carreras, pero había estado opacado todo el proceso por este duelo, y todos veníamos a ver ese duelo. Entonces, claro, uno le perdió, y concuerdo contigo, si uno revisaba el papel, Dime Qué tenía pergaminos para pelearla y por qué no ganarla como lo hizo. Pero el foco estaba, y todos hablábamos de la revancha entre Quick Casablanca, venían del distanciamiento, los hermanos Ulloa, habían sido los protagonistas de todo el proceso. Entonces, ahí todos nosotros perdimos el foco en este caballo que termina ganando y aprovechando el contexto, y fue un merecido ganador del ensayo. Ahora, bueno, me quiero quedar con un paso atrás con lo que tú señalabas, cómo a medida que fueron aumentando las distancias, continuando con el duelo entre Omayat y Quick Casablanca, uno se notaba cada vez ganando de manera más estrecha o menos cómoda, y el otro se veía que iba creciendo. O sea, uno no sabía si era uno que bajaba o el otro que tanto subía, pero el tiempo nos terminó dando la razón, que es uno que subió mucho y otro que no pudo mejorar en mayor distancia. Claro, que era un gran millero en el caso de Omayat, un poquito alargado. Vamos a revivir ahora exactamente lo que fue esa gran carrera. El ensayo del año 2012, una calurosa tarde de primavera, donde Dime Qué con Elías Toledo terminó coronándose como el sorpresivo campeón de la generación 2011. Comienzan a prepararse y se da la partida al Gran Clásico, el ensayo cristal Grupo 1 versión 2011. Quick Casablanca en el primer lugar, segundo Dime Qué a cuerpo y medio, tercero Lord Parker, a la Atillá por fuera va a pasar al segundo y va cortando de distancia. Quinto quedó a Ruchail, sexto María Morena, séptimo Omayat, a octavo Victorino, último Victory Branch a 2 cuerpos. Entran a la recta opuesta con Quick Casablanca, medio cuerpo sobre Alatillat. Este sigue acortando distancia. Tercero Lord Parker a 6 cuerpos. Cuarta ubicación para Dime Qué. Quinto Rothschild. El sexto lugar es para María Morena. Séptimo Mayata a medio cuerpo. Octavo Victorino a 10. Último Victory Branch a 3 cuerpos. Mantiene Quick Casablanca ventaja de 1 cuerpo sobre Alatillat. Tercero Lord Parker a 4 cuerpos. Cuarto Dime Qué a 3. En los 1600 metros con Quick Casablanca, medio cuerpo sobre Alatillat, tercero a 3 Lord Parker, cuarto Dime Qué a 4 cuerpos, quinto se ubicó Mayad a cuerpo y medio, sexto quedó a Ruchail, séptima María Morena a cabeza, esta pasa al sexto lugar, penúltimo Victory Brana a 15 cuerpos, último a 2 Victorino, enfrentan la curva de los 1300 metros y Quick Casablanca mantiene ventaja de medio cuerpo sobre Alatillat, tercero Lord Parker a cuerpo y medio, cuarto a 4 Dime Qué, quinto Omayat a 1, sexta María Morena igual distancia por los palos, séptimo Ruchay a 3 cuerpos, octavo Victory Brana a 10, último sigue Victorino cuando comienzan a girar la última curva y Quick Casablanca mantiene cuerpo y medio. Dime Qué, Lord Parker y Omayat avanzan por fuera, quinto se ubica María Morena al entrar a tierra derecha con Quick Casablanca que sigue en el primer lugar, segundo Omayat, este comienza a cortar distancia, tercero Dime Qué, cuarto queda Lord Parker, quinta María Morena, Omayat faltando 400 metros va pasando al primer lugar, segundo queda Quick Casablanca, tercero Dime Qué, cuarta María Morena, quinto Lord Parker, enfrentan los 200
200 metros finales. Mayab mantiene cuerpo y medio. Dime qué pasó el segundo. Tercero queda Quick Casablanca. Dime qué comienza a cortar distancia, faltando 150 metros finales. Dime qué va igualando Mayab. Dime qué sacando ventaja de pescuezo sobre Mayab, que trata de reaccionar faltando pocos metros y gana. Dime qué. El gran clásico, el ensayo Cristal 2011. Grupo 1, segundo Mayab. Tercero Quick Casablanca. Cuarta María Morena. Quinto Victorino, sexto Ruchail, séptimo Lord Parker, octavo lugares para Victory Branch, último Latillat. Un gran triunfo el del caballo Dime qué, Diego, primer ensayo para el jinete Elías Toledo, que había ganado anteriormente el Derby con Don Dionisio, otra gema de la triple corona para él. La frustración de Óscar Ulloa, que ya en el año 2011 ya estaba frustrado porque había figurado varias veces en el ensayo y no lo había podido ganar, tuvo que esperar como 7 o 8 años más para ganar un ensayo. Varias veces después. Y la mayor frustración, la de mi amigo Pablo Gómez del Carillanca, que ya no tenía pelos para tirarse porque esperaban que el ensayo fuera esa jornada y todavía le quedaban bastantes sufrimientos con ese caballo. Piensa tú que después Quick Casablanca va al Sanleyer como segundo favorito y lo gana el Sumaya de nuevo, sí, con Amani. Y eso hace de que el caballo Quick Casablanca quede inicialmente fuera de la lista del Derby. El caballo estaba 17 y el último día el caballo ingresó con el número 16 y más encima salió último a tomar las salidas. ¿Te acuerdas? Sí. No, si fue la verdad ese caballo muy quemado, Quick Casablanca, hasta que mató la mala ganando el Derby. En el caso de Omayat, que se va después a Estados Unidos, hace una trayectoria buena, pero no tan espectacular como nosotros esperábamos. Dime qué también, que se fue al extranjero. La pregunta, Diego, acá, que creo que es interesante como para hacer el balance final. ¿Cuál fue el campeón? ¿Cuál le damos el premio de mejor caballo de la generación? ¿Al que lo ganó todo? ¿Al que ganó lo más importante? ¿O al que con el tiempo fue el mejor? Si tomamos como referencia el proceso selectivo, creo que en este caso Mayat, sí, por puntaje, por todo lo que ganó, si uno le pusiera puntaje a las carreras en base al grupo y a la... Mira, ahí está, tú tienes la campaña. ¿Cuántas carreras ganó Mayat? Estuvo invicto hasta el ensayo. O sea, de hecho, ese pierde el ensayo con ese segundo lugar de MK y se va del país con esa única derrota. Digamos, la otra había sido en cancha, pero había ganado por 7 clásicos, 7 triunfos clásicos, 3 grupos 1, sí, y la única derrota en el ensayo que además fue segundo. Claro. O sea, espectacular la campaña. Pero ahora, la pregunta si la reformulamos, Felipe Brón, de que decimos, porque tú dices, ¿cuál fue el mejor caballo del proceso selectivo en el Club Hípico? O Mayat. Yo creo que ahí nadie discute. ¿Cuál fue el mejor caballo hoy día? Han pasado ya bastante años, 2011. ¿El mejor caballo de la generación? Quick Casablanca. O la pregunta, ¿cuál de esos tres te hubiera gustado ser dueño tú? Quick Casablanca. De todas maneras, ganaste el latino. No, y tú decías lo de Viña, lo anecdótico, que fue el 17, entra a última hora. Lo que le pasa a Gonzalo Ulloa después en Palermo, sí, que llega tarde, se queda dormido, el taxi llegó tarde. Y Juan Pablo a veces había hablado con Jorge Ricardo. ¿Estaba listo, Ricardo? Estaba listo. Algún día vamos a hacer el podcast de Quick Casablanca. Le dice, no, Juan Pablo, le voy a ganar, le dice, le voy a ganar. Y dice, gana ese latino. Él dijo, para ser exacto, dijo, ¿y para qué se enojan tanto si les voy a ganar igual? Los voy a ganar igual. No, extraordinaria anécdota esa de Quick Casablanca. Creo que ahora, si Pablo Gómez está viendo este podcast, el tiempo al final le dio alegrías impensadas versus todas las tristezas que puede haber tenido en esa rabia de haber perdido el Tomayar. Yo hace un tiempo hice un reportaje en la revista Criadores sobre Quick Casablanca y sabe que prácticamente fue un monólogo de Pablo, yo no necesitaba ni preguntarle. Obvio. Y la verdad es que él traspasaba tan bien esa frustración de esos primeros meses, pero que era escucharlo, ver la cara y de verdad las frustraciones de un propietario que sabe que tiene un gran caballo y no puede ganar o un clásico o porque le sale uno muy bueno y cuando ya lo tiene dominado le sale uno de la nada, después empiezan a aparecer cosas extraordinarias y qué fuerte debe ser tener un caballo tan bueno y como que no se poder coronarlo. ¿Cómo será su alegría que tuvieran un gesto bien bonito con los medios especializados? Sí. Una vez que llegan de Argentina con este triunfo, nos invitan a comer al Happening. Sí. Yo en esa época trabajaba en CNN Chile, a todos los periodistas de radio, de plataforma, estaba el Pato Vial, que hoy día está en Don Alberto. Era Racing Manager, ahí hizo la práctica de Racing Manager. Entonces un bonito gesto que no todos lo hacen, como un poco transmitiendo la alegría y compartiendo con todos los medios especializados esa comida en el Happening, digo, en el sector de Apoquindo. La mejor anécdota de todas maneras del triunfo de Quick Casablanca ocurre la misma noche después, porque ellos cerraron un restaurante en Recoleta después de ganar el clásico. ¿Tú allá fuiste, no? No fui, vi la carrera acá, pero me la contó Pablo. Y él me dice que llamaron por teléfono a un restaurante muy exclusivo italiano de Recoleta y le dijeron, por favor, lo queremos cerrar solo para nosotros. Y le dijeron, sabe que no podemos porque tenemos ya 3 mesas reservadas que son de clientes demasiado especiales, pero sí les podemos reservar el segundo piso solo para ustedes. Ya hecho, dijo Pablo Gómez.
¿Y sabe quién era uno de los de una de esas mesas? César Luis Menotti. No te puedo El creer. entrenador que además era muy hípico. El flaco O sea, Menotti. es muy aficionado a las carreras. Él había ido, de hecho, él fue ese día a Palermo. Ya. Y cuando vio a Gonzalo Ulloa, le dice, maestro, dime por qué abren la rienda. Quedó loco, ¿te acuerdas tú como Sí, no abriendo no, la sí, rienda? hasta el día de Y hoy le lo decía, hace. dime cómo abre la rienda. Me mandó fotos, de hecho, de Menotti conversando con ellos. Y la verdad es que ahí tú hablas de cómo fue un triunfo que trascendió la frontera. Y un buen perdedor, en este caso argentino, que le gana un caballo de allá, le va ahí a rendir honores a un gran caballo chileno. Han pasado 14 años y sigue 14 siendo años. el único triunfo chileno en un latinoamericano fuera de nuestra tierra y ganándole a los favoritos que eran los argentinos en su casa. Exactamente, Omayor obviamente no corrió ese latinoamericano porque fue vendido al extranjero. Además era porque, arena acá en Chile nunca se ejercitó en arena, Mayor. En Chile al menos. No, de hecho, hay otra anécdota ahí, Jorge Hindameyer tenía un gran caballo en arena, no del nivel de Cuy Casablanca, se llamaba Lutier, Perfecto. que era el campeón del Aras Peñalolena allá en el Hipódromo Chile. Este caballo clasificó, pero era muy mañoso. Y era tan mañoso que ni siquiera se subió al camión para llegar al aeropuerto. Entonces tuvieron que retirarlo y esa delegación de Chile estuvo compuesta por Omayad, por Matter of Time, perdón, No. por Cuy Cuy Casablanca, Casablanca. Matter of Time, y había otro caballo, creo que fue Gualantuomo, que era de Lara Don Alberto, que era de Oliverio Martínez. Un caballo que era buen fondista en pasto, pero que en arena no tenía mucha opción. Pero Jorge Hindameyer, lo que hablábamos, de repente cuando tienes la buena, tienes la buena. O sea, tenía a este caballo como Mayad y aparte tenía a Lutier, que era el campeón fondista del hipódromo. Lamentablemente, bueno, el caballo, o sea, lo mañoso que ni siquiera se sube al Sí. camión acá en el corral, o sea, ni Me siquiera acabo, se me sube. acabo de acordar a propósito de Matter of Time de nuestro amigo José Miguel Sí. Álvarez, que llegó por marzo y llega a Chile y en el Gran Premio Hipódromo Chile le preparan bombo y platillo, era venga a recibir a nuestro campeón latinoamericano, pagaba creo que unos 10 Cuy Casablanca, era casi que Sí. y pierde la carrera y le Exacto. gana Matter of Time y no pudo celebrar en su retorno al país. En la despedida, lo que son cosas de la hípica, lo que fue la última carrera de Cuy Casablanca, si no me recuerdo, acá en Chile, un caballo que después se fue a... Luis Gran Torres fue el que condujo a Matter of Time, ¿o no? Exactamente, a Matter of Time, y se va después al extranjero, Cuy Casablanca, tiene un periplo primero en Nueva York, donde no le va tan bien, sufre una enfermedad importante, después se va a California, termina siendo un caballo bien interesante, ganando algunos clásicos de Grupo 3, el San Juan Capistrano, recuerdo, pero lo más entretenido que me acuerdo, Pato Vial, ganó no sé cuántas carreras, pero no sé cuántas regaló allá. Un jinete Tyler Bass, que es el hermano de Russell Bass, el jinete récord, se aburrió de regalar carreras con Cuy Casablanca hasta que de repente cuando le iban a echar para abajo ahí le ganaba una. Pero regaló una cantidad de carreras a ese jinete, los tenía pero totalmente desarmados. Después llega a Chile Cuy Casablanca, lamentablemente el caballo fallece el año pasado, estaba retirado en un campo muy cerca de Melipilla, de donde residía, donde era tratado como un rey. Ya. Lamentablemente sufrió un pequeño accidente menor y después se cayó en el camión y ahí hubo que sacrificarlo. Pero según me comentaba Pablo, lo había regalado a unas personas que tenían un campo allá y que lo trataban pero como un rey a Cuy Mira. Casablanca, porque eran hípicos. Ya. El caballo ya no podía ser reproductor, pero lo tenían pero en un estado físico impecable, le mandaban fotos. Tuvo un lindo retiro, lamentablemente falleció no de la manera que quisiéramos. Omayad, en tanto, viene a Chile y fue cemental. ¿te Claro, acuerdas? hasta el día de hoy es padrillo. Exactamente, es padrillo en el Ara Sumaya. De Dime qué le perdimos un poco la pista, pero para que veas, o sea, de una generación, dos caballos chilenos que además fueron potros, con lo que es difícil que haya un potro chileno, que salieron dos. O sea, Sí. estamos hablando de una tremenda generación, de un gran grupo de caballos. Sí, mientras conversábamos yo pensaba, son esas generaciones que yo creo que hacen nuevo hípico. Sí, de todas Que generan maneras. un impacto Sí. tanto para el hípico, que ya nos gusta esto, y aunque nos toquen buenas o malas generaciones, te aseguro que el no hípico que le tocó vivir esto, se Sí. hizo hípico luego de haber visto a Omayad con Cuy De Casablanca. todas maneras, porque ese morbo que había en el ensayo, después de todo lo que había pasado, quizás no es para orgullecerse lo que pasó en el Nacional, No, para nada. pero le dio un picante interesante ese día. Había mucha gente acá en el Club Hípico, 15.000, yo creo más, 25, 30.000 personas para cuando ganó Dime Qué, entonces generó todo una atmósfera muy bonita. Al final, haga lo que uno haga, desde el punto de vista del marketing, al final el espectáculo en la pista Sí, es lo que es lo manda. que manda, es lo Sí, que manda. mientras haya un bonito espectáculo en la cancha, esto no quiero decir que se venda solo, pero atrae mucho más público. Porque todas maneras. y ahí es cuando entra la figura de los campeones. O sea, si tiene un campeón en una generación, genial. Pero si tiene dos, mejor todavía. Y esta generación lo tuvo de todo. O sea, tuvo el campeón imbatible que termina perdiendo, tuvo polémica en el desarrollo, tuvo una sorpresa en el ensayo, la prueba más importante, y tuvo finalmente la revancha para un Cuy Casablanca que había Exacto. sido un segundón acá en el país, pero terminó siendo tal vez uno de los caballos más importantes de la historia de nuestra hípica. De todas maneras, por lo que hizo en Argentina, también por lo que hizo en Estados Unidos, yo quiero insistir, fue un muy buen caballo en Estados Unidos, podría haber sido mucho mejor.
pero la verdad es que fue un gran caballo, costó solo 10 millones de pesos. No fue de los más caros Quick Casablanca, de hecho lo costó barato ¿Para porque... Matancilla? Sí, porque nació tarde, ese caballo nació en noviembre. Entonces por eso costó un poco más barato. Ya os digo, lo pasamos súper bien Bueno, nuevamente, entretenido. haciendo memorias, recordando grandes historias, grandes anécdotas, grandes generaciones como la del año 2011 acá en el club. Muchas Felipe. gracias por entrar al partidor, Diego. Cuando quiera. Volveremos a estar próximamente, por supuesto, acompañándolos en una nueva edición acá del Partidor, el podcast del Club Hípico.